Buenos días, estudiantes de grado 711 y 712. Una breve explicación acerca de la temática del cuento que ustedes encuentran en la guía de trabajo del segundo periodo. Entonces, ya sabemos que el cuento es una narración breve que presenta pocos personajes y pocas acciones, lo cual permite pues que logre generar esa tensión y llamar la atención del lector. Tiene algunas características como la brevedad que ya la mencionamos, entonces suele ser un texto de corta extensión, pocos personajes porque de esa manera pues se pueden desarrollar mejor las acciones, elementos impredecibles, entonces trata de crear suspenso, tensión y que el lector esté atento. Estructura narrativa, digamos que tradicionalmente el cuento tiene un inicio y un desenlace, pero pues esta estructura narrativa no es obligatoria, se puede empezar perfectamente por el final, luego hacer pues la parte del desarrollo y luego llegar al principio, entonces digamos que no es una estructura fija, pero pues usualmente se utiliza digamos que el orden cronológico. Otra característica del cuento en cuanto al lenguaje, entonces el lenguaje es muy visual porque trata de poner al lector una serie de elementos construidos a través de palabras que suscitan pues como imágenes, ¿no? Tanto de los personajes como de las acciones. Utiliza el diálogo directo, que es cuando no hay un narrador o una persona que cuenta lo que pasa, sino hablan los personajes. Entonces hay diálogo, digamos que directo entre ellos. Hay algunas fórmulas fijas, pero pues que no son obligatorias, entonces una historia puede iniciar con había una vez, érase una vez, pero como mencionamos pues se puede variar. Lo mismo al final, digamos en el cierre de la historia, hay como unas palabras que tradicionalmente se utilizan, pero cuando se trata de creatividad pues digamos que no son obligatorias. El uso de figuras literarias, recordemos las figuras literarias, la metáfora, la hipérbole, la comparación pueden aparecer en la historia. Tenemos también en los elementos de la narración, en primer lugar el narrador, que es la voz que nos cuenta lo que sucede. No equivale al escritor, sino es un elemento que crea el autor del cuento para poder contar la historia. Los personajes, que pueden ser los protagonistas o los antagonistas, principales o secundarios, según pues las funciones que desempeñen en el relato. El espacio, que sería el lugar en donde ocurren los hechos, entonces hablando de una ciudad, hablando de una casa en donde suceden las acciones. Y el tiempo corresponde al momento de la narración, pero también a la época en la que se desarrolla la historia. Entonces tenemos algunos ejemplos de cuentos: Juan y los frijoles mágicos, Los tres osos, El gato negro, El último traje del emperador. Cuando hablamos de la parte del narrador, pues es importante que al crear una historia identifiquemos quién es el que va a presentar estos hechos. Entonces, si utilizamos la primera persona, entonces yo soy, por ejemplo, Peter Pan y vengo a contarles mi historia. En ese caso, pues ese narrador en primera persona crea como una cercanía con el lector. El narrador en segunda persona no es tan frecuente, que es, por ejemplo, si dentro de la historia tuviéramos una carta y esa carta fuera dirigida a alguien más. Hola, te saludo desde este lugar en donde acontecen los hechos, ¿sí? Entonces en ese caso es como si yo le hablara a alguien más. Y el narrador en tercera persona, cuando yo hablo sobre alguien a quien estoy viendo. Entonces cuando digo, por ejemplo, había una vez 3 cerditos, ¿cierto? Esos 3 cerditos están allá, entonces yo estaría indicando lo que les pasa en ese caso a esos personajes. Los narradores también pueden ser según la distancia que tenga con el relato, entonces omnisciente cuando el narrador está viendo todo lo que sucede, lo que piensan, lo que sienten los personajes. El narrador protagonista, entonces en ese caso, pues cuenta desde su subjetividad, desde sus emociones, sus sentimientos, lo que sucede, y el narrador testigo pues está observando a alguien más en la distancia. Y también tenemos acá
En el caso pues de narración podemos tener el modo dialogado, que es pues cuando los personajes están ahí interactuando entre ellos. El estilo directo, es decir, el narrador lleva en ese caso la sucesión de hechos. Y el estilo indirecto, digamos que puede combinar tanto el diálogo como la narración. Entonces está planteada en la actividad número 1 de la guía que ustedes escriben una historia, mínimo 2 páginas, máximo 3. Ahí están las especificaciones, tamaño 12, Times New Roman, espacio doble, y el tema para esa historia es la esperanza. Entonces la idea es que ustedes piensen en ese tema, no es que sea el título, sino que imaginen cómo se podría trabajar la esperanza desde ese punto de vista. Entonces, una de las opciones es si ustedes, por ejemplo, escogen el relato de ciencia ficción, es un relato que habla sobre el futuro, sobre lo que todavía no sucede, pero podría acontecer, entonces podrían plantear el tema de la esperanza proyectándose hacia adelante, ¿no? Hacia el futuro, que puede ser un año, que puede ser 10 años, que puede ser 100 años. Entonces, esa sería, digamos que, una forma del relato hablando de la ciencia ficción. También podrían ustedes escoger elementos de los otros géneros. En el caso de, bueno, estos serían ejemplos tanto de libros como el cine y videojuegos que hablan sobre la ciencia ficción. También podrían ustedes incluir elementos de los relatos de viajes y aventuras. En este caso pues hablamos de personajes que se enfrentan a una serie de pruebas y usualmente están en lugares extraños, exóticos, rodeados de personajes que tratan algunos de ayudarlos y otros de impedir que logren sus metas. Podrían utilizar elementos también en ese caso de los relatos fantásticos o de los relatos de terror. Entonces, en el caso de estos relatos, pues utilizan personajes como dragones, sirenas, magos, monstruos, entre otros, y pues podrían realizar la historia teniendo en cuenta algunos de estos elementos, pero recuerden, digamos que el tema central en este caso sería la esperanza. Y recuerden ustedes que la fecha de entrega para esta actividad está programada para el próximo 7 de mayo, que sería como la fecha, digamos que límite. Entonces recuerden ustedes, debe ser una historia original escrita por ustedes. El tema es la esperanza. Cualquier, digamos que copia de algún texto existente, pues significará que no se califica la actividad.